En Libres, Justos y Dignos atendimos al llamado de Gerardo Fernández Noroña y el colectivo de militancia permanente asistió al primer encuentro nacional con organizaciones sociales y civiles por la Cuarta Transformación. Las organizaciones que asistieron apoyan abiertamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y le darán su voto a Claudia Sheinbaum Pardo para convertirse en el relevo del actual presidente. El mensaje que se priorizó fue la de unidad y movilización. Por ende, los camaradas hicieron sus planteamientos sobre la vinculación entre el movimiento de masas y el partido Morena. La jornada fue muy buena y los acuerdos abren una oportunidad envidiable en la politización de la clase trabajadora. Sobre dicha coyuntura, vale la pena decir las siguientes palabras. Libres, Justos y Dignos es históricamente hablando un colectivo revolucionario. Nuestro trabajo nació gracias al perfil político del diputado Noroña. Y este compromiso se basa en convocar a la militancia permanente del pueblo de México. En este contexto, la revolución de las conciencias emerge como una herramienta de lucha para los mexicanos y las mexicanas. Y por ellos, las organizaciones sociales deben apoyarse desde esa plataforma que Obrador convocó desde 2018. Las elecciones de 2024 abrirán un hito histórico, en donde el movimiento de masas se tendrá que levantar en estos tiempos de oscuridad y de luz. Y el despertar de las conciencias se convertirá en esa arma para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y las mexicanas. Fidel Castro decía, de alguna manera, que las oligarquías financieras tenían el dinero y el plomo, pero nadie puede invadir a un pueblo determinado y politizado. Una revolución cultural debe avanzar en esos campos políticos que muchos le dicen la Cuarta Transformación. La clase trabajadora debe tener acceso a la cultura, por eso mismo una revolución debe considerar el despertar de las conciencias. La organización política no debe reducirse a una cuestión de cuotas, sino que el estudio de la ciencia y el arte se vuelven un eje central en la lucha para crear una sociedad diferente a la vigente. La determinación plebeya no sale de la nada y su base se encuentra en la riqueza de las ideas que hasta el momento el ser humano ha construido durante tantos años. Nosotros hacemos caso al llamado del presidente de la República que solo el pueblo salvará al pueblo. Nosotros hacemos nuestra la idea de Noroña que nos convoca a luchar por nuestra felicidad y libertad. La organización política debe contemplar la militancia constante en donde la base social debe movilizarse en todo momento, pues sus derechos no caen del cielo y su lucha es fundamental en estos objetivos. En esta Cuarta Transformación, las metas no han sido cumplidas cabalmente, porque 1. La historia de atropellos data de hace más de 500 años. 2. Los hacedores de la historia no son los políticos profesionales. Y 3. El cambio vendrá de los más pobres. Muchos hablan de los herederos de Obrador. La mayoría afirman que será Claudia Sheinbaum, pero la realidad es otra. La clase trabajadora politizada será la gran heredera de este movimiento histórico. La lucha social no puede banalizarse en este contexto, pues los mexicanos no saldrán de su miseria con base en los buenos deseos o la voluntad de un ser humano. Por el bien de todos, primero los pobres, exige una metodología de lucha revolucionaria. Y por lo mismo, la práctica revolucionaria necesita de una teoría revolucionaria. La dialéctica materialista se convierte en el arma revolucionaria por excelencia y los dominados deben hacer suya esas herramientas para que el humano pueda salir de este infierno llamado capitalismo. Aquí se extiende también el tema de la organización capitalista, en donde la organización política de izquierda debe encontrar sus formas dentro de la propia praxis revolucionaria. Aquí nosotros ponemos énfasis en la construcción de asambleas populares, en donde la revolución de las conciencias pueda florecer con base en la clase trabajadora. Desde Libres, Justos y Dignos, lucharemos para lograr un mundo en donde todos tengamos el derecho a ser libres. Finalmente, la guerra mediática ha comenzado en este momento, rumbo a la sucesión presidencial. Y las noticias falsas se convierten en el ariete de la derecha en México.
El lema leninista que versa qué hacer está llamando a la militancia permanente de la izquierda, y por lo mismo esta frase se pone en el centro junto con la vanguardia comunista. La izquierda debe ir al ataque, y al mismo tiempo la defensa no puede ser su única vía. Un dicho popular afirma que la mejor defensa es el ataque. El poder mediático recae en el poder económico, y las oligarquías financieras son las grandes estrategas en esta guerra política y mediática sin cuartel. Libres, justos y dignos llaman a la militancia permanente, porque solo la clase trabajadora puede salvar a la clase trabajadora. La lucha emancipatoria será de poder económico a poder económico, es decir, la guerra sucia se basa en la capacidad de enriquecimiento de los dueños de las corporaciones mediáticas. Los trabajadores deben tener en cuenta de que el golpe blando vendrá sin lugar a duda, pero su debilidad recae en su propia fortaleza. Su riqueza depende de la explotación del trabajo. El contragolpe debe ser milimétrico, es decir, aunque no parezca, la derecha deberá dar su paso y nosotros debemos estar preparados. Militar no significa apoyar por apoyar, sino que la convocatoria es con base en una organización popular permanente, en donde la huelga política de masas aparece como el mecanismo predilecto. La guerra no será de asalto, es decir, ningún bando tiene la capacidad de romper este equilibrio de un solo golpe. La guerra será, en todo caso, de larga duración y prolongada. Entonces la huelga general debe prepararse poco a poco para detener a las oligarquías financieras en sus intentos injerencistas. A modo de conclusión, si la lucha mediática es también una guerra económica, nosotros podemos asumir en este tema que el pueblo debe tomar en sus manos la salvación de la cuarta transformación. La lucha de clases convocará a los dominados a un bando o a otro. Por ello, tomar las calles será el comienzo de la siguiente fase de lucha, y el punto final deberá ser la toma de las empresas oligopólicas. La resistencia en una lucha prolongada, en este momento la tiene ganada la derecha, porque su poder económico es más potente y flexible. Por eso mismo, el equilibrio de fuerzas no existe en este momento. La derecha tiene ventaja en este preciso momento histórico en México. La izquierda debe arrebatarle esa fuerza social que ahora posee. Por lo mismo, el pueblo puede contemplar la parálisis de la fuerza reaccionaria. Tomar las unidades productivas se vuelve en una cuestión de vida o muerte para la cuarta transformación. La cuarta transformación necesita en este momento de un escudo y de una defensa y de una espada. Por lo mismo, la huelga política de masas está llamada a ser su sistema defensivo, y la construcción del socialismo pasaría a ser su modelo de ataque. La siguiente etapa será de definición política. O la cuarta transformación será de carácter proletario o no será. Libres, justos y dignos, hacemos un llamado a la militancia revolucionaria. Y de una vez por todas, las organizaciones sociales asuman su papel histórico. Crear una democracia de trabajadores para los trabajadores. Porque nosotros seguimos las líneas del obradorismo plebeyo, cuando afirman que solo el pueblo podrá salvar al pueblo.